haciendo un resumen de todo lo que hemos venido hablando. Por definición, el trabajo de parto tiene pues verse como un proceso mediante el cual el feto y la placenta abandonan el útero, ¿no? El parto, como ustedes saben, pues tiene dos maneras básicas y inexorables, que es la parte del parto vaginal y la otra por cesárea. La primera es una cuestión normal, fisiológica, la otra quirúrgica. Que este mundo consiste en una serie de contracciones rítmicas, involuntarias y progresivas del útero que producen el borramiento y dilatación del cuello uterino, ¿no? En ese sentido, ya se ha hablado bastante sobre estas iniciaciones del trabajo de parto. Yo solamente resumiré acá lo que hemos mencionado ya, diciéndoles que, por ejemplo, en el capítulo 21 de Williams habla sobre fisiología del trabajo de parto y resume que estas tres teorías del inicio del trabajo de parto que mencionábamos en la clase anterior, primero se refiere a una pérdida de la función de los factores de mantenimiento del embarazo, ¿no? Y hemos hablado de las cuestiones hormonales. El otro aspecto teórico es que hay una síntesis de factores que inducen al parto, ¿no? Factores mecánicos y factores fisiológicos propios del feto, por ejemplo. Y el tercero se refiere también a la teoría del feto maduro como fuente inicial en el mecanismo del trabajo de parto. Mencionarles también que desde el punto de vista epidemiológico, el parto o el trabajo de parto tiene su código. El Código Internacional de Enfermedades maneja los números O47.9, cuando hay complicaciones incluso hablan sobre el código O62.4, etc. Entonces, cada alteración, cada modificación, por ejemplo, en un parto o trabajo de parto pretérmino, tiene su codificación internacional. Dicho esto, el trabajo de parto eutóxico, el normal que mencionamos, puede ser pues, de tipo único, a término, espontáneo, cefálico y vivo. Esas cinco acepciones de parto eutóxico no hacen más que reforzar lo que hemos venido mencionando para resumir adecuadamente nuestra teoría. En esta gráfica, por ejemplo, el trabajo de parto como base inicial, con una fase latente, la aceleración de dilatación correlacionada con las curvas de trabajo de parto de Freeman que hemos en extenso hablado. Vamos a resumir también aquí. Ya en esta gráfica, por ejemplo, la fase latente es seguida de la fase activa, ¿no? Es para eso fundamentalmente. Aquí seguimos avanzando. Viene la fase activa a culminarse con la dilatación completa que da inicio al periodo expulsivo, ¿no? Acá le hemos puesto 2A para más o menos explicarlo. Luego de la expulsión viene el proceso de expulsión de la placenta o alumbramiento, ¿no? Seguimos con nuestra exposición de hechos y esperamos que la expulsión de la placenta, o sea, el alumbramiento, al continuar el trabajo de parto, el útero se contrae, ¿no? Es un periodo, ¿no? Lo hemos denominado 4A. Seguidamente, enfocamos ahora la progresión del trabajo de parto con sus variantes fundamentales de tipo fisiológico. En todo caso, estas cuestiones valoraremos el grado de dilatación, ¿no? La velocidad de dilatación, la altura de presentación y el descenso de la misma. Entonces, si ustedes analizan estas cuatro progresiones o cuatro variables, son fundamentales. Por decir, si no hay un grado de dilatación, nunca va a expulsarse el feto o el producto.
Si esta velocidad de dilatación se detiene, tampoco. La altura de presentación, o sea, la cabecita, si es que no desciende, no llega al plano medio que hemos hablado, o al plano inferior, tampoco va a poder expulsarse el feto. Por lo tanto, la velocidad de descenso también implica relacionar estas actividades. Variables de dilatación también pues se van a correlacionar con lo que hemos mencionado, con las curvas de parto de Friedman, ya extensamente mencionado, solo para recordarles, y de repente ustedes fijen en su espacio mental, si se quiere, cómo se comportan el descenso que mencionamos en amarillo, aquí, la dilatación en rojo. ¿Ya? No se olviden nunca de esas dos curvas que son correlacionadas siempre. Aquí también el descenso en una multípara, ¿no? El descenso es más rápido, la dilatación también puede significar 2 horas menos trabajo de parto con relación a la nulípara, ¿no? La multípara también tiene sus excepciones. Para que ustedes fijen aquí la curva ideal en rojo, el descenso en la nulípara, en la multípara y la dilatación en verde de la multípara. Entonces, con eso estamos completando todo lo que hemos hablado sobre la curva de trabajo de Friedman. Igual acá, dilatación versus, ¿no? Descenso. Por lo que ya en las acepciones, que es materia de la siguiente clase, adelanto un poco, las distocias son pues el otro rango comparado con los eutóxicos. Entonces, si no es eutóxico, será distóxico, en otras palabras, ¿ya? Y esta distosia, fundamentalmente relacionado al trabajo de parto, habla de distosia de la potencia, es decir, de la potencia contráctil o de las fuerzas expulsivas. El otro es el pasajero, que es el feto, ¿no? Que puede dar anormalidades del producto. Digamos, se me ocurre hidrocefalia, ¿no? La placenta y otros componentes propios del producto. Y la pelvis, que corresponde a la mamá, pues no, cuando hay anormalidades, ya hemos hablado bastante sobre esta parte pélvica. Cuando hemos hablado algunos temas anteriores, o puntos anteriores, era cómo se inicia, qué es para definir una paciente necesitando un trabajo de parto, ¿no? Entonces, haremos el recuento, pues si había contracciones previas, preparantes, de Braxton-Hicks hablamos, el partograma también para hacer una exploración pélvica previa, valorar la historia obstétrica, o sea, la gesta y el para, cómo terminaron esos partos, si fueron eutóxicos o terminaron en cesárea, factores de riesgo, todas las enfermedades concomitantes a la gestante van a ser factores de riesgo, ¿no? Las que son propias del embarazo, lo trataremos en un capítulo, varios en realidad, de las enfermedades concomitantes que complican el embarazo. Recordar siempre el examen físico, la exploración abdominal, la de Leopold, estimado del peso, la exploración pélvica, dilatación, borramiento, posición, la pelimetría clínica, que habíamos hablado en promedio cada 2 horas, graficados en nuestro partograma. Ya en los periodos veremos si ese trabajo de parto, marcarlo, pues, ¿no? Numeralmente, como hemos dicho en el partograma, si se está declarando o no, y ya decir que el primer periodo de dilatación coincide con repetir la existencia de la fase latente, de la fase activa. Incluso mencionamos que aquí el partograma creaba una controversia. El partograma se aperturaba con 4 centímetros de dilatación, pero ustedes van a ver en los libros que revisen, espero, que inicio de trabajo de parto coincide con
el inicio de la fase activa, que corresponde a dilatación cervical de 2 centímetros, ¿no? Hasta la completa. Momento en el cual ya el expulsivo pues participa o es parte de esta fase, ¿no? Con sus aceleraciones que hemos mencionado, fase de aceleración, pendiente máxima y de desaceleración. Este cuadro ya es conocido por ustedes, no lo vamos a revisar, ¿no? La velocidad de dilatación es 1 centímetro por hora, puede ser 1.2. Lo que aquí sí nos importa revisar estos cambios cervicales. En esta gráfica ya hemos hablado de que el borramiento o incorporación del cervix aquí es un 0%, aquí vamos a ponerle un 25%, un 50%, 75% y 100% de borramiento. Noten ustedes que mejor dicho, desaparece realmente el cervix, ¿no? de 0% a 100% de borramiento. A eso se refiere el borramiento versus la dilatación. También recomendarles que la OMS tiene pues sus guías, van cambiando cada tiempo, incluso cada mes, cada semestre, y ellos hablan sobre los cuidados y las guías que se debe tener en el periodo de dilatación, por ejemplo, ¿no? Definiciones de las fases del latente y periodo activo de dilatación del parto. Ustedes revisen nuevamente que en la práctica nos recomienda que las fases latente y activa periodo de parto, ¿no? En la fase latente nos dice pues que es un periodo que se caracteriza por contracciones uterinas dolorosas y cambios variables del cervix, con un cierto grado de borramiento. La dilatación activa sí es un periodo que hemos estado definiendo y que queda acá como parte comprometedora para que ustedes revisen y siempre lo tengan presente. La Asociación Americana de Obstetricia y Ginecología también habla, ¿no?, de que permanentemente están estudiando que la labor del parto es una acepción natural propia del humano y de otros mamíferos. Hay varios estudios que refuerzan estos, lo muestro acá como ejemplo. Evaluar la dilatación implica saber también y conocer, aparte de la incorporación, el borramiento para poder definir. ¿Cuándo se dice que se incorpora? Se incorpora, luego borra, ¿no? Ese es el concepto, digamos, evolutivo, ¿no? Por ejemplo, aquí está el endocervix señalado, el orificio cervical interno y el externo. Paralelamente van desapareciendo en porcentajes, ¿no?, en función a la dilatación y el borramiento. Algunas diferencias, hemos mencionado también que en primíparas primero incorpora y luego dilata, ¿ya? Entonces, incorpora o borra, en otras palabras, ¿no? Se incorpora, una vez incorporada al 100%, dilata. A diferencia que en las multíparas puede incorporar y dilatar a la vez, ¿no? Se incorpora y dilata a la vez. Es una diferencia marcada en relación a primíparas y multíparas. El examen para valorar la dilatación, aquí está, es una gráfica de 1 centímetro por medio de un dedo, 3 centímetros 3 dedos, 4 la apertura de los 2 dedos que están examinando, 5 y así. Una foto de cada uno de ellos, ¿no? Y la siguiente, los dedos implica casi 4 centímetros, ¿no? 6 centímetros de 7. Dilatación completa. Está abierto los 2 dedos del examinador. Por lo tanto, el tacto vaginal es un examen que ya hemos hablado en parte, cuántas veces se debe hacer el trabajo de parto. Valorar siempre esta imagen para ustedes, el plano medio, como 0.
y valorar también la perimetría constantemente. Esta gráfica es común a ustedes, la cabecita fetal, 0 y otros. El partograma que hemos hablado bastante, por favor, revisarlo siempre. Decíamos de que solo Friedman no es el estudioso de haber realizado estas curvas de trabajo de parto. Existe también la de Pilpol, Castell y otros. No es Peter Castell, sino es Castell, a principios de los 70, ¿no? Entonces, es una muestra general de lo que se tiene en todos los centros de salud, incluso puestos de salud, y por supuesto los hospitales e institutos, el partograma del OMS modificado. Tengan esto siempre presente, bájenlo ustedes para que se hagan casos hipotéticos y puedan nutrir sus conocimientos y aplicarlos en este tiempo de pandemia. Otra parte que no hemos revisado y que lo vamos a reforzar acá es qué son las fontanelas, ¿no? La fontanela no es más que la unión de las suturas, ¿no?, de los huesos frontales, parietales y occipital. Entonces, esta confluencia de suturas que están entreabiertas en el feto y en el recién nacido suelen cerrarse a los 6 meses del recién nacido. Existe, por lo tanto, una fontanela mayor, anterior o pregmática, que se llama así. Ojo, mayor, anterior o pregmática. La menor, o la llamada también posterior, o lambdoidea, tiene la forma del signo lambda. Y las téricas, que son las que unen, por ejemplo, la sutura coronal a nivel frontal, y las astéricas, la parte posterior, que se relacionan con la sutura sagital hacia el occipital. ¿Ya? Repetimos aquí, en la gráfica sagital, ¿no? Sagital, la que une la zona medial, metópica, que es la anterior o frontal que decíamos, la lambdoidea, y la parieto occipital en una vista lateral. La antropometría fetal, no se olviden, el diámetro mayor que puede darse es la que mide más o menos 13.5, ¿no? Hay otras, la que es más fisiológica y que permite la salida de cabezas fetales, esta que estamos mencionando aquí, que mide 9.5, o vértice, o vértex también le llaman. Es la suboccipitopregmática. Es el diámetro más corto que permite la salida de la cabeza fetal. Si hacemos un análisis, la occipitomentoniana, por ejemplo, que mide 13.5, no va a ser factible que salga muchas veces por el canal pélvico. Y cuando la mandíbula o mentón se abre y este diámetro que está en rojo aumenta mayor y da una patología que se llama deflexión. Y la deflexión pues puede llegar a dar un diámetro fetal, mejor dicho, un diámetro mayor de 14, 15 centímetros, imposible de producirse el expulsivo. En todo caso se produce una distosia. Ya hemos hablado también de la actitud fetal. Recordar, es bueno siempre, es la relación que guardan, pues como he dicho, entre las distintas partes que constituyen el feto, y lo que da una actitud normal, que es la actitud de flexión. Esta gráfica, no se olviden, ¿no? Se consideran dos, la flexión y la extensión, hemos hablado ya. Flexión cuando el mentón se lleva hacia la parte torácica anterior, y la extensión cuando ésta se extiende hacia arriba mirando casi al cielo, ¿no? Aquí está flexionado el feto, ¿no? Extensión, ¿no? También miren acá, gradualmente, flexión, flexión, extensión, extensión máxima, ¿no? Luego hablaremos ya de las patologías que son factibles o no de un parto vaginal y cuándo no, en función a la flexión y la extensión. La situación también hemos hablado, longitudinal,
y transversal. Situación transversa, puede notarse ahí en la foto. La presentación, también hemos dicho que era cefálica o pelviana, no vamos a insistir más. Las variedades de presentación, ¿no? Vértex, occipucio. La pelviana también, que es una patología muy buena y, mejor dicho, tiene buena acepción teórica, y hay un capítulo especial en Williams para que puedan revisarse. Resumir lo que se refiere a que la presentación pelviana se refiere a que existe la variedad completa, incompleta y franca. Aquí les voy a explicar rápidamente, esto se habla más en el trabajo de parto poálico. La completa es con relación a que se palpa todas las cuestiones de la nalga y los miembros inferiores. La incompleta es cuando se palpa uno de los miembros inferiores y la zona de las nalgas. Y la franca es aquella que está al examen del tracto vaginal, solamente se palpa la región anal o la región sacra. No se olviden, completa los dos miembros, incompleta uno de los miembros. Bueno, los miembros pueden ser superiores o inferiores, ojo, ¿ya? Y la franca o nalgas puras también le llaman, nalgas puras o franca, es la que se expone como polo presentación la nalga completamente. ¿Y cuál es el punto de referencia? Aquí viene la clave de esta teoría o de la presentación pelviana. ¿Por qué se completa? Porque el punto de referencia, miren, el punto de referencia, que es la articulación de la rodilla, está en flexión, ¿ya? Flexión. Las dos rodillas están flexionadas hacia abajo, mientras que la incompleta, uno de los miembros, ¿no?, está en flexión y la otra está en extensión. Por lo tanto, la presentación franca o nalgas puras es cuando la articulación de la rodilla están extendidas, ambas, extendidas, no están flexionadas, sino extendidas, ¿ya? La posición de la momia de Paracas es la que se habla de la completa, ¿no? Bien. Posición también hemos dicho de que era un punto arbitrario en el feto, en relación a la mamá, puede ser derecha e izquierda, ¿ya? Derecha, porque el dorso del feto con relación a la mamá está a la derecha. Aquí hay otra, para compararlo, ¿no? Izquierda, también izquierda. Y la variedad de posición en relación al occipucio, o sea, la sutura posterior. Vamos a pasarlo rápidamente, porque esto es un tema también en teoría que vamos a revisarlo. Bien, entonces, entramos a describir lo que es parte importante de nuestra clase de hoy día, y es el mecanismo de trabajo de parto, ¿ya? Mecanismo de trabajo de parto. Debo mencionar que, en resumen, son los puntos que mencionamos aquí. Siete pasos, digamos, en el mecanismo de trabajo de parto. Empezamos con el encajamiento, ¿ya? Encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. Cuando nosotros estudiábamos estos puntos como mecanismo de trabajo de parto,
siempre recomendábamos hacer una mnemotecnia. Tomábamos una letra o la primera letra de D, F, Re. Si es que ustedes hacen una palabra para mencionar rápidamente cuando le preguntan cuántas fases o puntos consigue usted en el primer parto. Entonces, la palabra más fácil es la mnemotecnia que recordarse todas las siete palabras mencionadas. Es un consejo mnemotécnico en todo caso. Entonces, los mecanismos del trabajo de parto en estos 7 puntos viene a ser pues un traslado producto de los movimientos del feto en el conducto pélvico. ¿Ya? Miren acá una gráfica que es un poquito espacial, ¿no? Y pasamos pues a describir los movimientos que hemos dicho. También son considerados como movimientos cardinales, o sea, sí o sí tiene que darse para producirse la expulsión. Encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. ¿Ya? Empezamos con el encajamiento. En 2 renglones decimos que es el mecanismo por el cual el diámetro biparietal pasa a través del plano de entrada de la pelvis. Aquí está, es un dibujo bastante didáctico. En un corte sagital se vería así, y en un corte transversal, explicando la variedad, sería así, variedad. ¿No? Entonces, estas se producen en las últimas semanas del embarazo, más o menos a las 37 semanas, ¿no? Pueden ya dar algunos indicios del encajamiento. ¿Bien? O sea, lo haremos sencillo porque en los libros va a encontrar usted una serie de renglones y párrafos referidos al encajamiento. Nosotros resumimos ya para la clase que, repetimos, el mecanismo por el cual el diámetro biparietal, ¿no? Biparietal pasa a través del plano de entrada a la pelvis. ¿Ya? Plano de entrada a la pelvis. Para luego, enfocar estas variedades de ingreso al feto. Si ustedes notaban, aquí en la gráfica anterior, vamos a repetir, en esta gráfica, el encajamiento, nótese aquí, el encajamiento está en función a la sutura lambdoidea, o sea, al occipucio, de la sutura posterior, que aquí en este dibujo lo vamos a determinar las variedades, o sea, cuáles son las variedades por las que se encaja el bebé. ¿Ya? Aquí diremos occipito transversa izquierda en un 40%, occipito transversa derecha en un 20%, el occipito anterior derecha con el occipito anterior izquierda pueden también producirse como variedades, más una occipito posterior derecha con occipito posterior izquierda. ¿Ya? Entonces, por favor, deténganse aquí en entender a qué se refieren estas variedades. Siempre está en relación, como les repito, a la estructura occipital. La estructura lambdoidea, en otras palabras. Bien. Por eso es que en el siguiente tramo de las variedades debemos hablar sobre el tema de sinclitismo. Sinclitismo es aquella relación en la cual la sutura sagital, aquí está, la sutura sagital, aquí, ¿no? desciende hacia la pelvis,
¿no? Equidistante entre la sínfisis del pubis y el promontorio. Ojo. Entonces, cuando ustedes escuchan hablar en el futuro, ¿qué cosa es sinclitismo? Es la posición de la cabeza o de la sutura sagital del feto entre la sínfisis del pubis y el promontorio. Esto se ha estudiado y descrito que es una dimensión o una longitud equidistante, o sea, a ambos lados hay una igualdad de espacio o tamaño de esta sutura sagital. Entonces, viene aquí, este término siempre ha sido discutido, sobre todo en la residencia y los especialistas de mucho tiempo, cuando le dicen a usted, examinan mediante el tacto vaginal y detectan, está en asinclitismo, le dice usted, está en asinclitismo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que el sinclitismo que hemos definido, como que es la sutura sagital equidistante entre la sínfisis del pubis y el promontorio, se ha hecho menor para ambos. Puede ser para la parte anterior, o sea, hacia la sínfisis del pubis, o posterior, que sería al promontorio. Eso se llama asinclitismo. Por lo tanto, asinclitismo anterior o de Nagel es cuando la sutura sagital, nótese aquí, la sutura sagital, ¿no? Ante una dificultad o estrechez de la pelvis o del estrecho superior, primero desciende un parietal y luego el otro. Y la sutura sagital no desciende equidistantemente, como hemos hablado, y puede producirse este asinclitismo, ¿ya? Entonces, la pregunta aquí para ustedes, ojalá lo podamos resolver aquí, ¿cuál es el más, digamos, difícil de manejar? ¿Un asinclitismo posterior, ¿no? O un asinclitismo anterior, ¿no? Aquí está el primero, que también es posterior o desma, ¿ya? Posterior. Entonces, esos conceptos de sinclitismo y asinclitismo está claro, ¿ya? Pasamos luego a la segunda parte de nuestro mecanismo o movimiento, que es el descenso, ¿no? El descenso. El descenso, vamos a diferenciarlo entre las nulíparas y multíparas. Puede darse con, digamos, frecuencia en las multíparas, el descenso y a la vez encajamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en el descenso? Al descender la cabecita, ¿no? Por las fuerzas de presión hídrica que ejerce el líquido amniótico, el pujo de los músculos abdominales de la madre, la extensión y enderezamiento del cuerpo fetal, ¿no? Crea una presión directa sobre el fondo de la pelvis y empieza a descender la cabecita de la paciente. En este dibujo vamos a ver mejor cómo se genera esto ya en la siguiente fase, ¿no? La flexión. Entonces, la flexión, hemos dicho y lo recalcamos, es cuando el mentón se acerca al tórax del feto. Aquí, miren, descendió y luego se flexionó. El descenso mantenía la sutura sagital o biparietal en esta posición. El feto se endereza longitudinalmente y se encorva, en otras palabras, se encorva y se expone el mentón hacia el tórax, ¿ya? Lo que ocasiona que el diámetro occipito frontal se convierte en un diámetro suboccipito bregmático. Este diámetro suboccipito bregmático, hemos dicho al inicio de esta clase, que es el diámetro de menor longitud, que llega en promedio a medir 9.5 centímetros. Por lo tanto, es accesible a pasar por el estrecho de menores dimensiones, que es el estrecho medio entre las espinas ciáticas.
Am, luego viene la rotación interna. Es cuando el feto orienta su diámetro mayor con respecto al diámetro anteroposterior de la pelvis, ¿no? Rotación interna. O sea, solo entonces es función de movimiento de la cabeza orientando el diámetro mayor con el diámetro anteroposterior de la pelvis. Si hacemos un corte transversal a nivel de la pelvis y utilizamos los conceptos de variedad, será en esta forma, ¿no? O sea, la flecha que ha indicado, ¿no?, gira hacia la izquierda o derecha. ¿Y qué produce? Produce que pasa a la siguiente fase de mecanismo, que es la extensión. Si hizo una rotación interna, ¿para qué lo hizo? Para exponerse, ¿no?, la cabeza que llega extendidamente hacia la vulva ya, ¿no? Entonces, la cabeza se flexiona, llega hacia la zona vulvar y luego se produce una extensión cervical, se extiende aquí, nótese aquí. Este movimiento determina que la base occipital entre el contacto con el borde inferior de la sínfise pubis, ¿no?, se dé progresivamente aquí en esas tres gráficas. 1, 2, 3. Para la extensión, como parte del mecanismo, origina la rotación externa. Entonces, una vez expulsada parte de la cabeza, se restituye la cabeza expulsada. Si nótese ustedes en la rotación externa, interna, la flecha iba de la izquierda hacia la parte anterior de la pelvis, que es la sínfise pubis. En la rotación externa, esta se restituye, o sea, vuelve de la situación anterior de la sínfise pubis, vuelve hacia la zona del sacro, en otras palabras, que permite en todo caso rotar el cuerpo fetal, ¿no?, en su integridad, y que el diámetro biacromial, o sea, los dos acromion se exponen para que el hombro anterior, este de aquí, el hombro anterior sale primero, luego sale el hombro posterior o el hombro que está hacia el sacro de la mamá, ¿ya? O sea, primero sale el hombro anterior, luego el hombro posterior eventualmente. Una vez expulsado, expulsado los hombros, recalcar que el hombro anterior hace una bisagra para que ayude a desprender el hombro posterior. Una vez expulsados los hombros, el resto del cuerpo se exterioriza ya con facilidad, ¿no? Y mencionarles que el punto clave, por ejemplo, cuando el feto expulsó la cabeza y no se expulsan los hombros, dan a la distocia, llamada distocia de hombro, ¿no?, de hombro anterior, de hombro posterior. Por lo general, la distocia de hombro anterior es la que más se estudia y se presenta con más frecuencia. A veces obliga al obstetra o al médico tratante a que cuando se produjo la distocia de hombros, se detuvo, digamos, la expulsión de estos hombros, para disminuir el diámetro biacromial, que es el diámetro mayor en toda esta fase de mecanismos, que mide 34 centímetros, obligan a veces a fracturar la clavícula del feto en expulsión. Y esta fractura puede ser en la clavícula
derecha o izquierda, ¿no? El cual va a hacer que los diámetros se disminuyan ostensiblemente. Puede ser la fractura de una de las clavículas o de dos o ambas y facilitar la salida por lo general. Entonces, el hemogéneo de parto que hemos hablado origina pues que las variedades, ¿no? Pueden ser, en resumen, de este tipo. Occipito, aquí está, occipito ilíaca izquierda posterior porque está posterior a la sínfise de pubis. Occipito ilíaca transversa igual, es una área de la estructura sagital que está en transverso a la pelvis, ¿no? Occipito ilíaca izquierda anterior, cuando el occipucio está pegado o relacionado a la sínfise de pubis en forma anterior. Estos giros también mencionar que el primero giro en 45 grados y en una segunda etapa 45, tienen 90 grados ustedes para mencionar ahí. En el tercer punto o etapa gira otros 45 grados, ¿no? Entonces tenemos 135 grados de giro, ¿no? De giro que ha hecho el feto. Al producirse el expulsivo, tenemos un espacio de 1 a 2 horas para realizar y apoyar este periodo expulsivo, ¿no? También mencionar que el periodo de alumbramiento, hemos avanzado en inicio, puede ser de tipo espontáneo o dirigido. Y el periodo de alumbramiento es pues no más que la expulsión de la placenta cuya salida desde antaño ha sido estudiado y que obedece a esperar, por ejemplo, espontáneamente que se desprenda la placenta por el mecanismo de contracción uterina paulatina que debe ejercerse, ¿no? Y muchas veces este periodo de alumbramiento da un chance en promedio de 1 hora en las nulíparas, ¿no? Y 45 minutos en las multíparas. Los signos más importantes del desprendimiento de la placenta para darse y producirse el alumbramiento era el sangrado rojo oscuro en forma lenta. Luego, otro signo importante es la contracción uterina sostenida y disminución, por lo tanto, del tamaño uterino o altura uterina. ¿No? Recordar que la altura uterina alcanzada en la gestante a término llega pues a 32, 34 centímetros, que está en las primeras horas, sobre todo en las 4 primeras horas del puerperio, hasta un 70%, es decir, puede llegar a manejarse altura uterina después de 20 centímetros, 18 centímetros. También el signo importante del alumbramiento espontáneo es el del cordón umbilical, ¿no? Una vez seccionado el cordón umbilical, recordar que el feto ya está en el área neonatal, siendo atendido, dándose las primeras atenciones del neonato. Nos quedamos con el cordón umbilical seccionado. Muchas veces se deja la pinza casi colgando y en los 3-5 minutos siguientes, de acuerdo al desprendimiento de la placenta, esta pinza colocada en el cordón umbilical empieza a descender, ¿no? Desciende gradualmente 2 centímetros, 3 centímetros,
el cual es otro signo de desprendimiento espontáneo de la placenta. Cuando ya se está asistiendo a la expulsión de la placenta en su totalidad, el obstetra o el encargado del parto ayuda a que la placenta pueda desprenderse con mejor facilidad, y coge la placenta con una mano y con la otra tracciona suavemente para que esta placenta salga en forma completa en cuanto a sus membranas coriónicas y amnióticas, ¿no? Antiguamente también se describía que la placenta sola puede desprenderse sin ayuda del obstetra. Sí, es factible, pero comprenderán ustedes que el tiempo sangrado pueden ser productoras de hipovolemia, pueden producir hipovolemia, por lo que existe, hablaremos más adelante en el puerperio propiamente, que existen las maniobras de ayuda para el alumbramiento, como la maniobra del pescador. Se pone el puño sobre la sínfisis del pubis, se presiona suavemente y con la otra mano se tracciona, ¿no? Como si estuvieran pescando ustedes, por la misma maniobra de pescador, tracciona el cordón umbilical para que éste salga con mayor facilidad y no produzca retención de restos placentarios. Si el espontáneo originaba un tiempo promedio de 1 hora de espera, se comprenderá de que la pérdida sanguínea muchas veces era más de 500 centímetros cúbicos. Por lo tanto, un periodo de alumbramiento en cuanto a hemorragia o sangrado no debe pasar los 500 adelante, se puede originar signos de shock hipovolémico, ¿ya? Entonces tener mucho cuidado en eso. Se entiende que en un centro de atención materna, la paciente mínimamente está con una vía endovenosa, venoclisis, y se está acudiendo con cloruro de sodio para reponer el volumen teóricamente que se está perdiendo por el sangrado vaginal. Recuerden que el alumbramiento como tal puede implicar más sangrado por algunos otros procedimientos que realiza el obstetra, como es la episiotomía. La episiotomía tiene una clase específica para ello. Yo voy a referirme aquí. La episiotomía genera hemorragia. Es decir, imagínense ustedes que hicieron la episiotomía y deciden hacer una atención del alumbramiento espontáneo. El sangrado que produce la episiotomía también es considerable. Puedes sangrar en 20, 30 minutos unos 300, 400 centímetros cúbicos. Sumado a los 500 en promedio que van a esperar por el sangrado a 900 cúbicos. Ya esto originaría in situ. Por eso es que la biovenoclisis es importante manejarlo y tenerlo siempre, inclusive a un goteo permanente a chorro. Eso como forma explícita de tener cuidado en las cuestiones adicionales de ayuda al trabajo de parto, ¿no? Otra significancia importante para nosotros es también ayudar con los masajes uterinos por el obstetra o por la madre, también una vez expulsado la placenta o en trance del alumbramiento, empezar los masajes ya por la paciente y por
el médico tratante enseñándole a la paciente cómo debe realizarse los masajes del útero. Eso, por supuesto, evita pérdidas sanguíneas adicionales. Para rápidamente pasar y ahondar un poco sobre lo hablado, lo reforzamos ahora, para realizar el alumbramiento dirigido, debemos tener una vía venoclisis, ¿no?, con una aguja 18 de buen calibre, con cloruro de sodio. Se le ha añadido 10 unidades de oxitocina, ¿no?, en el frasco, y se puede adicionalmente preparar 10 unidades de oxitocina para aplicarlo inmediatamente producida la salida de la placenta, vía intramuscular, ¿ya? Entonces, repito, tienen ustedes como precaución su oxitocina endovenoso en el frasco de 1000 centímetros cúbicos de cloruro de sodio, y adicionalmente realizar el periodo de alumbramiento o alumbramiento dirigido, cargando 10 unidades internacionales de oxitocina para aplicarlo inmediatamente, salido el feto, la salida de la placenta, vía intramuscular. Dan espacio de promedio de 30 segundos a 1 minuto, que es el tiempo que demora el metabolismo de la oxitocina, para ver o sentir los efectos propios de la contracción uterina, que va a ayudar a expulsar a la placenta en esos 2-3 minutos siguientes. Adicionalmente a eso, hacemos la maniobra del pescador, el masaje uterino, para que la placenta pueda salir y ser revisada por ustedes. En la clase anterior, en mis grupos de práctica hicimos una revisión de las teorías de las anomalías de la placenta, y mucho se habló sobre el acretismo. Se habló sobre cómo tener cuidado en el alumbramiento normal en un trabajo de parto. Entonces, eso es la intención de manejar estos casos con más frecuencia. Si ya ustedes tenían la vía venoclisis con esas unidades, 10 unidades o 20 unidades de oxitocina en el frasco diluido, pueden empezar a un goteo promedio de 10 gotas por minuto o hasta 30 gotas por minuto, dejarlo en las siguientes 2 horas, ¿no?, que es el promedio en la cual la hemorragia debe cohibirse de todas las modalidades. Bien. Muchos tetras habían o realizan la episiotomía lateral. Inmediatamente expulsada la placenta, empiezan a la sutura y evitan la pérdida sanguínea por esta episiotomía, ¿no? Cuando se practicaba el periodo de alumbramiento espontáneo, mientras esperaban la salida espontáneamente de la placenta, realizaban la sutura de esta episiotomía, que es la episiorrafía en todo caso, o episiorrafia, y a veces había tanta destreza en realizar esta sutura que lo hacían pues en 4 o 5 minutos y evitar una hemorragia adicional. Eso como anécdota, pero más ahora se utiliza el alumbramiento dirigido con oxitocina y maniobras que hemos mencionado. Bien, preguntas hasta aquí. Está abierta la parte o zona de preguntas. Y ponemos a consideración aquí para hacer un ejercicio
Entonces, resolveremos este caso. Les voy a dejar, no sé, unos minutos para que ustedes puedan darme alguna apreciación, ¿ya? Desarrollaremos el caso clínico acá, en parte, porque hay algunos aspectos que ustedes tienen que tomar parte activa de esta clase, ¿no? Lean bien, por favor, la descripción del caso clínico y me dan su apreciación y nosotros revisamos juntamente, no sé, daremos unos 10 minutos para revisar este caso. Tengan el lápiz y papel. Ojalá tuvieran a la mano el partograma que le hemos dicho que es adquirible. Incluso el partograma del OMS que hemos presentado en esta facilidad. En todo caso, le daré unos 15 minutos, por favor, para evaluar lo que hemos hecho juntamente con ustedes. Volvemos en 15 minutos estrictamente con 4 de dilatación, cervix de 80%, altura de presentación C-3, membranas íntegras, latidos cardíacos fetales de 120 por minuto. El parto se produce a las 13 horas. Lo que pedimos es que se grafique justamente la curva de trabajo de parto con 3 acepciones o datos que tienen que consignar ustedes, ¿no? Si tuvo una evaluación a la hora de su ingreso y luego a las 2 horas y después a las 2 horas teniendo una evolución normal, hay que graficar o se les pide graficar hasta el periodo expulsivo. 2, en la misma expresión del partograma, si la curva se llegó a 9 centímetros en promedio, a las 12, meridiano, siendo el parto a las 14 horas, respondernos cuánto duró el expulsivo. Y tercero, con las mismas, hacer uso de los mismos datos, haciendo uso del CLAP, que es lo mismo en realidad con la ruptura de membranas a las 11 a.m. Quiero un voluntario de ustedes, a ver, para que nos diga si ha hecho o no alguna gráfica, y si no, presentarlo ya vía WhatsApp o para la siguiente clase. ¿Preguntas sobre el caso? ¿Alguna duda?